AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos televidentes, a este programa. Es la primera vez que lo hacemos integralmente a través de Zoom y quiero agradecer al equipo, tanto al productor del programa como a todas las personas de AS Producciones que han puesto un esfuerzo muy grande para hacer realidad este programa. Nosotros sabemos que el día 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. Esto se decidió en la Asamblea Mundial de la Salud en el año 1948, que propuso que se creara una fecha especial para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Desde 1950, entonces, el Día Mundial de la Salud se celebra el día 7 de abril, fecha en la que fue fundada esta organización. Todos los años se elige una jornada especial para dedicárselo. En este año, pues, el área prioritaria es el tema de la enfermería y la partería. Pero indudablemente todo esto ha sido rebasado, ha sido desbordado, porque precisamente nos encontramos en medio de una pandemia que además actualmente es testimoniada por el mundo entero gracias a la facilidad que nos dan los medios de comunicación y sobre todo las tecnologías digitales. En todo caso, nosotros queremos dedicar este programa a hablar precisamente con especialistas en el mundo entero sobre el tema del coronavirus. Queremos en este momento dar la más cordial bienvenida al doctor José Ramón Calvo Hernández, quien desde Barcelona, en donde se encuentra en estos momentos, nos va a hacer sus comentarios respecto de lo que está ocurriendo en el mundo y particularmente en España. Solamente para recordarles, porque el doctor Calvo ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, él es nacido en las Islas Canarias, doctor cum laude por la Universidad de Córdoba, ha estudiado también temas que tienen que ver con la salud pública, ha sido director ejecutivo de la oficina española del International Center for Migration, Health and Development, es decir, tiene mucha experiencia también en temas de salud pública y por supuesto ha hecho estudios tanto sobre cáncer como también sobre el impacto que tiene el tabaquismo en el mundo. Hay muchas otras cosas que podríamos decir de José Ramón, pero indudablemente lo que nos interesa ahora es su faceta médica para que nos diga cómo él mira esta pandemia. Estuvo bien declararlo pandemia por la Organización Mundial de la Salud y cuáles son las perspectivas que mira en cuanto a la evolución de esta enfermedad que tiene a más de media humanidad encerrada en sus casas, las escuelas sin funcionar, los negocios, las empresas paradas en buena parte del mundo. Bienvenido y gracias, José Ramón, por conectarse con nosotros. Buenas tardes. Para mí la pregunta que me hace es muy concreta y si la OMS acertó, yo creo que acertó de pleno. Es decir, la situación en la que estábamos cuando ellos declararon la situación de pandemia empezaba a ser realmente preocupante. Las cifras en todo el mundo eran muy altas y yo creo que efectivamente la OMS hizo bien en hacerlo. Las perspectivas realmente son complicadas, es decir, en este momento, por ejemplo, en España aún no hemos llegado probablemente al tope de casos, es decir, a día de hoy tenemos 102.136 casos diagnosticados de coronavirus, es decir, hay más de 100.000 casos y tenemos ya más de 9.000 muertos, es decir, nos acercaremos probablemente de hoy a mañana a los 10.000 fallecidos. España en este momento es el tercer o cuarto país del mundo en cuanto a casos de coronavirus después de Estados Unidos y de Italia y China, que China ya ha empezado la curva de bajada, pero la situación sigue siendo muy complicada y de hecho si pensamos que en el mundo la última cifra de esta mañana de la OMS es que ya superamos los 850.000 casos y calculan que antes de final de esta semana llegaremos al millón, indican que efectivamente la situación todavía es muy inestable y es una situación muy compleja. Ahora, José Ramón, ¿por qué esta pandemia es considerada más grave que otras si el nivel de mortalidad es menor todavía? Tal vez con excepción de Italia, en donde aparece un porcentaje mayor de fallecimientos por cada 100 o por cada 1.000 personas que contraen el virus. ¿Por qué la consideramos tan grave y por qué se están tomando medidas tan extremas como la paralización prácticamente del aparato productivo y de la población en sus casas, como lo tenemos en Ecuador y sabemos que está igualmente en muchos otros países como España?
Sí, bueno, la situación realmente es muy compleja y la realidad es que esta pandemia es diferente a otras por una razón muy simple, por el alto nivel de infecciosidad que tiene. Es decir, piensan en el ejemplo que nos han puesto en una conferencia que nos dieron no hace mucho, es que si en una habitación hay una persona que tenga gripe, contagiará entre 1 y 2 personas. Si una persona con coronavirus va a contagiar entre 4 y 6. Por Es 4 el decir, número de contagios. más del doble, ¿no? Claro, es muy rápida para contagiar y aunque el 85% de los casos efectivamente son leves o asintomáticos, pero hay un 15% que son serios y hay un 5% que necesitan cuidados intensivos. Y el gran problema que tiene, lo decía un epidemiólogo, un internista español, es que dice, yo estoy acostumbrado a que al año me lleguen 600 gripes que las tengo que tratar a lo largo del año, pero es que aquí me llegan 800 en un día. Entonces no tengo camas para abordar ese número brutal de gente que necesita respiradores, que necesita ventilación asistida. Ese es el gran problema que tiene en este momento el coronavirus. No tanto por la mortalidad, que de todas formas estamos empezando a ver ya todos nosotros coronavirus. Es decir, yo no recuerdo haber tenido ningún amigo que haya muerto de gripe, pero ya tengo 4 amigos que han muerto de coronavirus en estas 2 semanas. Entonces, con lo cual dices, evidentemente estamos ante una situación compleja y sobre todo el gran problema es el colapso de las unidades de cuidados intensivos. No estaban preparadas, no estaban planificadas para asumir esa enorme cantidad de volumen de contagiados que van a ser graves, que dice, es un porcentaje pequeño dentro del total. Sí, pero es que son tantos, ese porcentaje se multiplica, porque al final las UBIs pueden recibir 10, 12 personas en sitio donde ponerlo. Sí, ahora evidentemente ningún país podía estar preparado para una situación de esta naturaleza y vemos cómo los ciudadanos diríamos, absolutamente críticos respecto de las medidas que están tomando los gobiernos. Sin embargo, parece que China, por ejemplo, logra superar esta curva de crecimiento con un cierre total, pero ¿hasta qué punto eso garantiza que a futuro no van a volver otros brotes en los mismos lugares o en diferentes lugares? Porque basta que se relaje un poquito el tema de los cuidados, del aislamiento, etcétera. Y por supuesto sabemos que no todos vamos a poder estar todo el tiempo encerrados en nuestras casas. ¿Cómo avisoras ese futuro? ¿Hay posibilidades de nuevos brotes en países como China que aparentemente ya lo han superado? Sí, esa es una de las preguntas probablemente más difíciles de responder en este momento. Los expertos nos dicen que el coronavirus, porque piensa que coronavirus hay muchísimos, es decir, el resfriado común es un coronavirus, la gripe, la infección por el SARS o por el MERS eran coronavirus. Lo que pasa es que este tiene unas características muy peculiares. Una de sus características es la altísima capacidad que tiene de despertar al sistema inmunitario y genera una respuesta del organismo absolutamente brutal. De hecho, muchas de las muertes que se están produciendo se producen al 8º día, a partir del 8º día, que es el día crítico, donde o mejoras o te empeoras hasta poderte morir. Entonces se genera una neumonía bilateral brutal, generada por el propio organismo, que da muy poco tiempo de acción. De hecho, una enfermera amiga me decía que lo más dramático para ella era encontrarse que una noche dejaba a un paciente bien y al día siguiente llegó y se había muerto. Entonces, esa situación que se está dando, y ahí paso a responder a tu pregunta, hace que en este momento sea muy difícil prever qué va a pasar. Obviamente el coronavirus se va a quedar, obviamente lo tendremos. Vino para quedarse, ¿no? Sí, es potencialmente posible que en octubre, noviembre, China y nosotros y otros países puedan volver a tener otra ola de contagios. Lo que también es verdad es que nos va a encontrar mucho más preparados. Es decir, los sistemas inmunitarios, todos aquellos que se han contagiado ya son inmunes. Entonces, o sea, una persona que pasa el coronavirus de forma asintomática o leve ya no lo vuelve a contraer. No, hasta donde sabemos, la inmunidad se mantiene, no sabemos cuánto tiempo, porque obviamente tú piensas que el resfriado
resfriado común no deja inmunidad. La inmunidad del resfriado es estacional. Es decir, con relación a una estación y a una cepa, porque las cepas mutan también. Claro. Lo que pasa es que aparentemente este virus no es mutante. Aparentemente este virus tiene una forma de infectar muy particular y de hecho todos los tratamientos y vacunas que se están previendo y ensayando van justamente hacia el sistema de acción. Entonces, a priori puede ser que en octubre, noviembre tengamos otra brote importante. También es verdad que nos va a encontrar mucho más preparados, nos va a encontrar evidentemente más inmunizados y espero que con algunos tratamientos, porque ya se están haciendo pruebas. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un estudio multicéntrico en el que participan hospitales españoles, italianos, norteamericanos, alemanes, chinos, para probar una combinación de fármacos que ya existen, que no hay que fabricarlos, que existen ya y que parece ser que están dando buen resultado en los primeros estudios preliminares. Incluso algunos son francamente sorprendentes porque uno no esperaría que tuvieran efecto alguno con el coronavirus y parece ser que sí lo están teniendo. Entonces, desde el punto de vista, de global, evidentemente esta situación va a seguir, el tejido productivo se va a resentir y yo lo que estoy convencido es que el mundo va a tener que reinventarse. Es decir, las cosas no van a poder ser como eran antes, porque obviamente todos los países, incluidos aquellos que se lo han tomado, digamos, a risa, y tenemos en Latinoamérica algún ejemplo claro y concreto como Brasil, donde el presidente de Brasil pues ha optado por pensar que esto es algo que no tiene mucho interés. Pero México también, los Estados Unidos. México ya decidió cambiar porque no le quedó más remedio, porque evidentemente a López Obrador al final no le quedó más remedio que cambiar su discurso. El propio Trump, que inicialmente no le prestó ninguna atención, a pesar de que tenía a uno de los grandísimos expertos epidemiólogos del mundo, que es Anthony Fauci, pero ya cambió. Trump ayer ya hizo un discurso absolutamente diferente y anoche ya dijo que esperaban 2 semanas que iban a ser dramáticas. Y claro, dijo una frase que es terrible: si solo son 200.000 muertos significa que habremos hecho bien las cosas. Es decir, para las familias. Claro, sí. O sea, hace 10 días a Trump eso ni le habría pasado por la cabeza. Pero claro, cuando ella dice si conseguimos no pasar de 200.000 muertos, habremos hecho bien las cosas. Claro, que esos muertos tienen un nombre y un apellido cada uno. Es verdad. Y hay un tema que a mí me gustaría subrayar, y es un tema de drama personal. Es decir, cuando los médicos amigos te dicen, estoy en situación de guerra, tengo que elegir a quién dejo vivir y a quién no, porque no tengo suficientes medios ni respiradores para poder atenderlos a todos. Claro, de hecho hay una residencia aquí en Barcelona que hizo una llamada desesperada porque 2 de sus ancianos estaban con coronavirus y les dijeron, miren, sus ancianos en general están todos con demencia, así que no tenemos capacidad de atenderlos, pues hagan lo que puedan. Y claro, cuando eso es terrorífico, porque en el fondo todo el mundo tiene a su padre y a su madre y todo el mundo al final lo que desea es cuidarlos. Y claro, cuando ves los testimonios de algunas de esas personas se te parte el alma. Es cierto, José Ramón, muchísimas gracias por habernos dado tu opinión sobre estos temas y también un ligero reporte de lo que está ocurriendo en España. No me queda más que agradecer el que hayas compartido con nosotros desde tu casa en Barcelona. Saludos a todos los amigos allá y lo que hay que desear es buena salud para todos. Muchas gracias. Y gracias, queridos amigos. Nosotros regresamos luego de una breve pausa. Mi pasión son los libros y por eso regreso siempre a aquellos que me fascinan. Uno de mis favoritos se llama Las Memorias de Adriano, de Margarita Yourcenar. La lectura hace que uno salga del momento que vive y pueda vivir otras vidas. Es fantástico. Les recomiendo este libro, Memorias de Adriano. Es hora de revalorizar lo que tenemos, de detenernos y mirar con el corazón lo que hemos hecho y pensar hacia dónde nos llevará lo que haremos a partir de hoy. Nos sobrepondremos de este duro momento, comprometidos con el mañana de todos, por las risas, por los héroes, por los abrazos,
por los niños, por nuestros abuelos, por nosotros mismos. Por eso, Banco Pichincha ha realizado una donación de $10 millones para insumos médicos en las regiones que más se necesitan en todo el país. Contigo tenemos un acuerdo: seguir actuando para seguir aportando. Banco Pichincha, en confianza. Nunca tuviste sueños pequeños. Por eso tienes a una universidad que te acepta como eres. Una universidad que no tiene barreras y que sabe que puedes llegar a lo más alto e inclusive un poco más allá. Ven a la UTPL, inscríbete. Sueña en grande, innova en grande, emprende en grande, hagámoslo en grande. UTPL, decide ser más. Matrículas abiertas. En el día tocamos todo y estamos expuestos a que nos toque alguna enfermedad. Por eso tienes que lavarte las manos con agua y jabón constantemente para evitar el contagio. Tienes que llevar un gel antibacterial donde vayas para que no tengas que preocuparte del COVID-19. Tienes que prevenir para que no tengas que preocuparte. Gracias amigos por continuar con nosotros en este programa en el que estamos trabajando el tema que nos ocupa a todos en el mundo, el coronavirus, y por ello queremos dar la más cordial bienvenida al doctor Juan Carlos Navarro. Él es biólogo, PhD en entomología y epidemiología molecular, es nacido en Venezuela, ha tenido una serie de distinciones y actualmente es docente, investigador principal y actual director de investigación de la Universidad SEC del Ecuador. Bienvenido, doctor Navarro, nuevamente a este programa. Y queremos empezar con usted haciendo un análisis de la situación en el Ecuador. ¿Cómo ve usted las medidas que se han tomado y qué otras deberían hacerse para cortar esa curva ascendente en la que estamos todavía? Bueno, buenos días, Rosalía. Muchas gracias por la invitación en nombre de la Universidad Internacional SEC. Sí, bueno, de alguna manera estamos recibiendo la ola de la pandemia en Ecuador, en América Latina en general, y las medidas que se han tomado de alguna manera son las medidas que ha dictado la OMS y la OPS. De alguna manera también el problema ha estado en las diferencias en cómo las regiones, no solamente en Ecuador, sino en algunos países han tomado estas medidas. Y en Ecuador una de las evidencias es que, por ejemplo, en la Sierra y en Quito principalmente, estas medidas se han acatado de la mejor manera, en un tiempo bastante adecuado, diría yo. Podía haber sido antes, pero a veces es muy difícil tomar esas decisiones a nivel político. Pero vemos también que en Guayas y en Guayaquil esas medidas no han sido tomadas de la misma manera, y ahí están las diferencias en los números que tenemos en Ecuador, con una alta tasa de transmisión en Guayas y en Guayaquil principalmente, a diferencia de otras partes del país. Ahora, hay quienes hablan de tomar medidas de aislamiento vertical y horizontal, ¿no? Horizontal se dice todo el mundo en las casas, nadie sale, y otras de aislamiento vertical, como es el caso de Suecia, que parece que está manejándolo de una manera adecuada. Por supuesto que los suecos son mucho más disciplinados, en fin, que nosotros, ¿no? Sí. Aquí en nuestros países de América Latina, pero eso de decir aislados, sobre todo las personas que pueden tener más riesgo, no nos referimos solamente a personas de mayor edad, sino a quienes tienen diabetes, hipertensión, han pasado procesos de un cáncer, por ejemplo, situaciones así. ¿Qué opina usted de estos dos tipos de medidas que se toman? ¿Ese aislamiento parcial, diríamos así, y selectivo, o el general? Sí, depende de las circunstancias y en el momento que se toman las medidas. Por ejemplo, si se pueden tomar mucho antes, tal vez una estratificación de esas medidas con poblaciones aisladas en cuarentena y otras poblaciones todavía en actividad, es factible. Sin embargo, cuando ya hay una transmisión evidente local e incluso comunitaria, pues ese aislamiento, esas cuarentenas deben ser mucho más restringidas, porque ahí estamos hablando de lo que en epidemiología se llama el R0, que es la tasa básica de transmisión. Nosotros, de alguna manera, tenemos que tratar de controlar esa transmisión. El R0 implica, por ejemplo, un R0 de 1
implica que una persona puede transmitir a otra persona y luego a esa otra. Cuando eso aumenta, tenemos un R sub 0 de 2 o de 3, 2 personas transmiten a 2 personas más, de esas 2 a 2, y por eso es que vemos esa exponencial. Entonces, las medidas nunca van a ser igual para todos, incluso para todos los países. Ahí las situaciones también desde el punto de vista de la capacidad asistencial y hospitalaria y de unidades de cuidado intensivo, que es una parte importante, y la propia capacitación de los intensivistas y neumonólogos en los diferentes países. Es un punto que no se ha tocado mucho, pero que es muy importante. La mayoría de los países, no solamente hablamos de países subdesarrollados, hay una tasa muy baja de números de neumonólogos preparados para las unidades de cuidado intensivo. Y eso es fundamental en esta enfermedad. Los equipos, las unidades mismos siempre son las unidades más pequeñas dentro de los hospitales, porque nunca se necesitan tantas al mismo tiempo. Parece que ese es el quid del asunto, que es al mismo tiempo, y eso es lo que tratan de evitar los gobiernos. Usted, como especialista en epidemiología, ¿cómo mira esto que han dicho algunas personas de que en un momento determinado todos vamos a tener el virus, el COVID-19? Sí. La idea es que no todos de golpe. ¿Qué dice usted? Exacto. Ese es justamente aplanar la curva, ¿no? Aplanar la curva implica que no sobrepasemos las capacidades asistenciales de cada país. Y aplanar la curva implica también llevarla mucho más tiempo. Eso implica que a medida que vayamos saliendo a la vida normal, pues muchos de nosotros vamos a contagiarnos. Va a ser como la influenza, con un poco mayor de mayor letalidad, evidentemente, que es lo que se está viendo, no tanto como otros virus, pero con una muchísima contagiosidad, que es lo que pasa. Y así ha pasado con influenza, así ha pasado con otros coronavirus. Este no es el primer coronavirus que está en circulación en el mundo. Sabemos del SARS, sabemos del MERS, pero antes de eso también hay 4 cepas de coronavirus que han emergido como zoonosis de animales silvestres y que han pasado como gripes normales, con mucha menor letalidad y contagiosidad. Claro, ahora tal vez también juega en el tema este del pánico que ha cundido entre muchas sociedades, el interconectados que estamos, porque sí. Antes pues a lo mejor cuando había la famosa gripe española o cuando la peste bubónica, por supuesto no había la interconexión, había menos posibilidad de que salte a otros continentes, por ejemplo, pero también se enteraba la gente ya cuando pasaba la situación y allí se hacían cálculos de cuántos podían haber fallecido, de cuántos podían haber sido contaminados. En cambio ahora estamos viendo que tenemos simuladores, ¿no? Y que usted instantáneamente va viendo cómo se va moviendo el número de contagios en el mundo. Esto colabora al pánico, por eso es tan importante el tener voces autorizadas como la suya para que nos digan efectivamente cuál puede ser la proyección en el caso ecuatoriano y con las medidas que se han tomado. Sí, uno de los problemas son las redes sociales. Desde el punto de vista, son muy buenas para mantenernos informados diariamente y al instante, pero hay que manejarlas con mucha responsabilidad y no todo el mundo lo hace así. Y eso causa pánico y angustia y ansiedad en mucha de la población, porque incluso ocurren muchos fake news, videos que no son, noticias que no son del momento, pero hay que controlar un poco ese tipo de información propio, no digo a nivel del Estado, pero yo creo que es una cuestión de responsabilidad social. ¿No? Ahora, ¿cómo mira la proyección en el caso ecuatoriano? ¿Cómo estamos ahora con las medidas que se han tomado, que cada vez son más restrictivas, pero al mismo tiempo no podemos estar encerrados para siempre? ¿Cómo mira cuánto tiempo más el gobierno debería dar esta disposición aún a riesgo de arruinar más nuestra economía? ¿Cuánto tiempo más deberíamos estar en las casas y cómo irá esa curva? Sí, no es fácil decirlo, pero yo creo que hay un punto limitante que va a ser la provincia de Guayas. Dependiendo de cómo Guayas y Guayaquil controlen, de acuerdo a las medidas que deben tomarse y que se tienen que seguir tomando, el resto de las provincias podrá abrirse. Por ejemplo, hay provincias en las que los casos y la transmisión son muy bajas. Esas van a ser los primeros que van a tener acceso a la vida normal. Pero sabemos de la interconectividad que tiene Guayaquil y Guayas con Pichincha y con Quito y con otras regiones importantes.
Así que yo creo que el limitante de esto va a ser justamente que haya un control en Guayaquil del número de casos. La curva todavía sigue en ascenso. Las restricciones tienen que mantenerse al menos muy severamente en Guayaquil para poder pensar al resto de las regiones en ir abriendo. Hay una de las medidas incluso que tiene que ver con los modelos matemáticos que se han establecido, que la idea es que vamos a tener pico, la idea es que el pico no sea tan elevado, eso va a caer de alguna manera, pero cuando la gente empiece a salir, eso va a volver a subir porque va a haber contagio, porque el virus va a seguir circulando. Entonces la idea es mantenerlo lo más bajo posible y que esos picos suben y bajan a lo largo del año y probablemente... Pero van a darse, no hay que asustarse tanto por eso, es real que van a darse esos picos a lo largo del año. Sí, es que va a ocurrir igual que en otros casos con otros coronavirus que han existido, con menor letalidad, menor contingencia, y con la influenza. Por ejemplo, hablamos de las redes sociales y de la información. La influenza en este periodo estacional en Estados Unidos ha matado a 20.000 personas. Claro. Ahora, en España cerca de 6.000, 7.000 personas. Por más que el gobierno baje las medidas de aislamiento, todos vamos a tener que tener cuidados. Es decir, por ejemplo, cosas claves como dejar los zapatos afuera de las casas. ¿Usted cree que esa es una costumbre que va a quedarse ya para mucho tiempo? ¿Ah? Sí, probablemente tengamos que hacer como los japoneses. Como los japoneses y como en general los asiáticos, ¿no? Sí, yo creo que aquí va a tener que cambiar un poco la mentalidad de las personas en cuanto a la higiene personal y al cuidado de este tipo de contagios, porque va a ser fundamental. Son las medidas propias que no dependen de ninguna otra medida del gobierno, del Estado, etcétera. Son las medidas que tomamos nosotros. El caso de aislamiento incluso propio, si uno se enferma y uno se aísla propiamente, es una medida que toma. Ahora, el aislamiento social, que es por medidas gubernamentales, es algo que tiene que ver con las tasas de transmisión. Eso no depende de nosotros, pero desde el punto de vista de la parte personal, sí, nosotros tendremos que hacerlo. Ahora, doctor, no me refiero solamente al caso ecuatoriano, pero de lo que usted está mirando, ¿cuán confiables son las estadísticas que nos dan los gobiernos? Porque hay preocupación en ciudades, sobre todo como Guayaquil, en donde dicen hay una cantidad enorme de cadáveres y el gobierno explica y dice, bueno, son los fallecimientos normales, no quiere decir que todos los fallecimientos sean por coronavirus y que hay problemas de circulación, hay problemas de que las casas mortuorias no están funcionando a full y que tienen temor, en fin. ¿Usted cree que las cifras son confiables en general de los gobiernos? Sí, bueno, eso va a depender, yo creo que del tipo de gobierno que tenga cada país. Pues mientras más libre, más liberal desde el punto de vista de su relación con la sociedad y la comunicación, podemos confiar mucho más de esos datos. Sabemos de países que no podemos confiar en datos, evidentemente, no lo vamos a nombrar aquí, pero sabemos cuáles son. Pero lo que sí sucede normalmente durante estos brotes epidémicos y más en pandemia es que en las primeras de cambio se tiende a sobreestimar muchos de los casos. Ha sucedido con muchas enfermedades, con muchos virus. El caso dengue, por ejemplo. Empieza un brote de dengue, entonces casi todos los casos y todo lo que se escucha es dengue. Todo es dengue, cualquier gripe es dengue. Ahora todo es coronavirus. Evidentemente, muchos de los casos, como se está viendo en todos los países, son casos de coronavirus. Pero eso va a llegar a su estabilización porque es el caso típico de la sobreestimación del número de casos. Luego, después de la epidemia, se van a ver el número de casos reales o más cercanos a la realidad, porque eso va a depender también del número de pruebas que se están haciendo por cada país. Por ejemplo, Ecuador debería estar considerando lo que se ha visto en los diferentes países comparativamente con los mejores casos de número de pruebas por habitantes que han sido Corea del Sur y Alemania. Ecuador debería estar alrededor de unos 1.500, 2.000 pruebas diarias y estamos muy por debajo de eso. Y es la única manera de poder tener el número de casos comprobados por pruebas y esa curva sea lo más similar. Mientras eso no se haga unas verdaderas pruebas gran masa, no podemos Claro, saber. según lo que usted dice y lo que dice el gobierno, van a llegar más número de pruebas, es decir, va a haber más pruebas. En todo caso, el incremento que se pueda tener
del número de personas contagiadas. No quiere decir que se han contagiado ahorita, sino que son aquellas que se acumulan, que no fueron testeadas y que ahora nos van a dar unos resultados, ¿verdad? Claro, y es cuando ahí se ve nuevamente, de hecho, cuando ve el número de casos por día, esa gráfica se ve que sube y baja, no la tendencia total, sino que, bueno, a medida que se hacen pruebas, sube. Se dejan de hacer pruebas, baja un poco, vuelve a subir. Entonces, si el número de pruebas se hiciera constantemente durante el periodo, veríamos realmente cómo es el ascenso de la curva y confiaríamos más en cuando la curva se empieza a aplanar y a bajar. Por eso el número de pruebas es importantísimo para tener una idea real a quién hay que aislar, a quién hay que tratar, a quién hay que tratar en camas o en unidades de cuidado intensivo, a quién se puede mantener en la casa con cuidado normal de una gripe un poco más fuerte. Y es fundamental, y es lo que se ha visto que ha sucedido en el caso de Corea del Sur y en el caso de Alemania, que son los dos ejemplos principales, Japón un poco también. Gracias, doctor Navarro. Agradecemos mucho su tiempo, el que nos haya atendido desde su casa y bueno, esperemos que la curva empiece a descender y podamos regresar a la normalidad, entre comillas, porque sabemos que tendremos que tener cuidados de nuestra vida. Muchas gracias, doctor. Un punto adicional, antes de terminar, es que en el caso de la costa vamos a tener, y de hecho lo tenemos, una simultaneidad de casos de dengue y coronavirus, que eso también implica un También poco. hay que tomar en cuenta, claro que sí. Y las autoridades van a tener que diferenciar, las autoridades de salud. Estos son por dengue y estos son por coronavirus. Exacto. Creo que es muy pertinente lo que usted ha dicho. Muchas gracias, doctor Navarro, nuevamente. Muchas gracias. Buen día. Gracias, Rosalía. Y buena salud. Gracias. Igualmente. A cuidarse. La verdad es que aprendí unas técnicas de respiración este año cuando estuve en un ashram cerca de Bangalore, en la India. Se llama Art of Living. Y uno tiene que ponerse en cierta forma para ejercitar la respiración, que tiene que ser respiración más profunda, otras que son más cortas y finalmente unas que son mucho más rápidas, con las manos en la cintura, con las manos a la altura del pecho y también con este tipo de ejercicios que indudablemente van haciendo que uno pueda respirar y tranquilizarse. Bueno, esto me ha servido bastante en estos días de aislamiento. En el día tocamos todo y estamos expuestos a que nos toque alguna enfermedad. Por eso tienes que lavarte las manos con agua y jabón constantemente para evitar el contagio. Tienes que llevar un gel antibacterial donde vayas para que no tengas que preocuparte del COVID-19. Tienes que prevenir para que no tengas que preocuparte. Somos Equi. Juntos saldremos adelante. Es momento de unirnos sin importar a lo que nos enfrentemos. Los ecuatorianos sabemos luchar y pese a cualquier adversidad, siempre encontramos una solución. No vamos a rendirnos ni perderemos la esperanza. Somos Equi y hoy más que nunca estamos comprometidos con Ecuador. Juntos vamos a superarlo. Gracias, doctora Watson, representante de la Organización Panamericana y de la Organización Mundial de la Salud en el Ecuador. Sabemos que usted está muy ocupada en estos días porque todo el mundo quiere escuchar su criterio. Le agradecemos por darnos su tiempo en esta entrevista en Zoom para Cara a Cara con Rosalía. Lo primero que quería preguntarle es, usted conversa con sus colegas que dirigen la oficina en los otros países, me imagino. ¿Qué se dicen en esas conversaciones? Bueno, doctora Arteaga, me ha hecho una pregunta, yo diría muy pertinente en este momento. Yo en la mañana tuve una conversación con nuestra directora regional, la doctora Etienne, quien expresó claramente la preocupación que hay en los países en relación con el comportamiento de la epidemia en Ecuador, preocupación que compartimos todos en vista de la aceleración de la transmisión que se está dando
a nivel comunitario en los dos territorios principales en este momento, que es Guayas y Pichincha. Ciertamente hay preocupación también de la organización de cómo podemos apoyar y cooperar más en relación con la respuesta, y sobre eso yo he conversado el día de hoy con el señor ministro y estamos viendo en conjunto de qué manera la cooperación técnica de la organización puede acompañar las estrategias que están desarrollándose en función de la respuesta al avance de la epidemia. De la experiencia que usted tiene, todavía seguimos en una curva en alza y pensamos que a lo mejor va a seguir, sobre todo porque ahora se están haciendo más pruebas. ¿Cuándo cree usted que podemos tener ya una estabilización, no un mayor crecimiento como está ocurriendo con algún otro país? Es muy difícil de poder predecir en una ventana de tiempo. Esto va a depender de cómo se comporta tanto la identificación a través del diagnóstico de los casos positivos, pero principalmente cómo se va disminuyendo el riesgo de exposición de la población general a la transmisión del virus. En este momento la curva sigue ascendiendo, esperamos que va a continuar así todavía por un rato, y acompañando la curva, claro, está las fatalidades asociadas al tema. Se está cosechando ahorita el periodo que tuvo el virus de transmitirse libre y abiertamente dentro de la población, y por eso es que la principal medida en este momento es el aislamiento social. Entendemos las complicaciones que trae desde el punto de vista personal y económico y social, incluso familiar, y ese es un tema que estamos también previendo qué se va a hacer en realidad con la salud mental general de la población en relación con la situación de aislamiento. Pero las medidas de cuarentena que se han implementado precisamente buscan cómo impedir que esta transmisión, que es de persona a persona, que necesita que dos personas estén en proximidades menores de 1 metro para infectarse, pueda ser interrumpido. Mientras eso no se logra, mientras las personas no se queden en sus casas, no apoyen las medidas de aislamiento personal, incluso dentro de la casa, si estoy aislado en la casa, debo estar encerrado en una habitación, no andar caminando por la casa y no salir a la calle, porque no se entiende muy bien el concepto. Vis a vis las medidas de cuarentena, que es no exponer la población general al riesgo de transmisión comunitaria. En la medida en que se logra fortalecer y hacer más robusto la respuesta de la población, se puede bajar la curva. La curva puede irse disminuyendo. Será una curva en un periodo más largo, pero más bajo, más achatado, lo que significa que habrá menos casos. Y el otro propósito de eso, del aislamiento social, reducir la transmisión, es evitar que los servicios de salud colapsen por completo, por la demanda y por la expectativa de la población de que todo se va a resolver en el hospital, que no es necesario. Yo le recuerdo que el 80% de las personas necesitan hospitalización. No necesitan hospitalización, así es. Pero doctora, según lo que le escuchamos, efectivamente se necesita mucha disciplina personal. Yo creo que a eso tenemos que tender todos. Efectivamente, si una persona está contaminada dentro de su casa, no puede seguir contaminando a otros miembros de su familia, porque a lo mejor alguno de esos miembros inclusive va a requerir hospitalización. ¿Usted cree que eso es lo que le hace falta tal vez al gobierno, mayores campañas de difusión de la necesidad de estar en este aislamiento, en esta cuarentena generalizada? Claro que eso tiene una serie de problemas de carácter económico y social, como usted ha mencionado. La gente necesita salir a comprar, la gente necesita hacer una u otra cosa, y esto sigue haciendo que se incremente la cadena de contagios. Efectivamente, así es. Hay una necesidad social que es innegable, que es de subsistencia personal y familiar. Pero las personas necesitan entender, de hecho, que a mí me digan que debo de aislarme, pero estoy en mi casa y me siento bien y no estoy estornudando, no estoy
tosiendo, no tengo temperatura, pero estoy positiva y entonces asumo. El pensamiento mítico del ser humano es que si yo no me siento mal, estoy bien. La gente debe de entender que puede ser un portador positivo del virus asintomático, que es una buena proporción. Entonces yo continúo interactuando con mi familia, que continúan interactuando con otros, y por ahí se van armando las cadenas de transmisión en los diferentes niveles. El gobierno yo creo que ha hecho un esfuerzo sustancial en los mensajes, en llegar a la población, en hacer el llamado de la conciencia, pero todavía la gente maneja mitos. O sea, el mito de, no, es que esa es una enfermedad de viejito y a mí no me va a tocar. No, es que yo no he conocido a la nadie. mayor parte de contagiados ahora son en la faja etaria de 40 a 50 años, ¿no? Desde los 20 años. Desde los 20. Desde los 20 años. Incluso hay un caso que se está estudiando en Francia recientemente, una jovencita de 16 años sin ningún problema de salud. Repentinamente fue infectada por COVID y se murió. Es decir, la edad no es un impedimento ni es una barrera. Todo mundo está expuesto. Entonces, el pensamiento de que no me va a tocar a mí porque yo no conozco a nadie que viajó, ni he estado cerca de nadie que vino de visita, pero sí puedo haber estado cerca de una persona que se relacionó con otro, que se relacionó con la visita, porque es un virus que tiene hasta 3 niveles potenciales de transmisión en el segundo escenario, que es la transmisión local. Una vez que el virus traspasa eso y llega al escenario en la que está ahorita Guayas y Pichincha, que es la transmisión comunitaria sostenida, quiere decir que está circulando libremente. Y si yo no guardo mi distancia de ese metro, metro y medio entre personas y lo ignoro, estoy exponiéndome yo a infectarme y llevarlo a mi casa. Ahora, doctora Watson, usted mencionó un tema que es muy importante y que no se le está enfocando tal vez de manera reiterativa, y es la salud mental de la gente que estamos todos en aislamiento, ¿no? Que estamos cada uno recluido en nuestras casas, sin capacidad de contacto con otros. A lo mejor a veces el tema familiar ayuda si es que está una familia entera en la casa, pero hay mucha gente sola, ¿no? Y esto tal vez hace más difícil sobrellevar la cuarentena. Y también, por otro lado, hemos visto que ha aumentado el maltrato a la mujer. Eso también es algo complicado porque indica que hay esa intolerancia de permanecer juntos o que la familia no estuvo acostumbrada a compartir y por lo tanto ahora que se ven forzados a un encierro obligatorio surgen violencias y esto también es algo grave. Efectivamente, esa es una preocupación para nosotros porque el ser humano es un individuo reactivo, ¿sí? Y un individuo educado dentro de su disciplina y su dinámica y su rutina, tanto personal como colectiva y familiar. Entonces, el estar encerrado en casa durante todo el tiempo exacerba las diferencias en las relaciones y es un factor que contribuye grandemente a las posibilidades de violencia de base de género y violencia doméstica, de violencia sexual. Y lo hemos visto no solamente a nivel de las casas, de las familias, de los hogares, también en los espacios de, por ejemplo, de albergues, que es uno de los factores de riesgo que se tiene que vigilar, porque se trata tanto de situaciones de oportunidad como situaciones de relacionamiento entre un individuo y otro. Muchas veces las personas mayores son sujetos de violencia dentro de los hogares. Y no solamente los menores de edad y las mujeres, hay una mayor probabilidad de que parte de la frustración del encierro se descargue en una tercera persona. En el abuelito, la abuelita, ¿no? Que está en un abuelito, una abuelita, el niño, el pariente, quien sea. La idea, la situación acá es cómo se pueden generar dinámicas familiares y sociales que ayuden a disminuir esa tendencia o esa naturaleza o esa expresión de agresividad frente a los conflictos de relacionamiento, un espacio donde las personas no están acostumbradas a estar bajo el mismo techo todo ese tiempo. La
Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud tienen alguna cartilla en este sentido, algún instructivo que puedan compartir con las comunidades, como es el caso de la comunidad ecuatoriana? Estamos tratando en este momento de gestionar la disponibilidad de un curso básico en salud mental que permita a los trabajadores de la salud manejar estas situaciones, porque es el otro tema, doctora Arteaga, que no todo el mundo se siente tranquilo, se siente confidente en manejar situaciones de violencia y situaciones que envuelven, implican en ciertos términos desórdenes de orden de salud mental. Porque yo puedo ser esquizofrénica y si no tengo mis pastillas y me descompenso, obviamente lo primero que voy a tener son expresiones de violencia o depresiva crónica, o tener simplemente trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta, que hace que esas situaciones se den. El personal de salud en su gran mayoría no está acostumbrado a manejar este tipo de reacciones, ni la familia tampoco. Estamos trabajando en materiales de esa naturaleza que pueda, no solamente nosotros, también lo está haciendo las otras agencias de Naciones Unidas, el caso de ONU Mujeres, el caso de UNICEF, el caso de varias de las agencias, fondos y programas, de cómo se puede manejar y poder dar instrumentos que ayuden a identificar estas circunstancias y disminuir el riesgo de él. Pero sí estamos claros que en estas circunstancias se incrementa la violencia en base a género y la violencia doméstica. Qué pena, es lamentable constatar esto, pero doctora, antes de terminar, solamente quería decirle que la Organización Mundial de la Salud tiene un día dedicado para el lavado de manos, ¿no? Para conmemorar, creo que es en octubre, 23 me parece, de octubre. Yo querría que usted haga énfasis en este tema que ya la Organización Mundial de la Salud lo vio, porque no es que solamente por el coronavirus debemos lavarnos las manos después de ir al baño, antes de sentarnos en la mesa, antes de servirnos los alimentos. He escuchado consejos de 8 veces al día lavarse las manos, en fin. Díganos usted qué es lo que está pensando y cómo está actualizando esta fecha que ya tiene muchos años y que no se le prestaba atención. Me imagino que ahora todo el mundo le va a prestar atención. Ojalá fuese así, mi estimada Rosalía, y que todos los días fuera el día de lavado de manos. Sí. Yo le he preguntado con los grupos que hemos conversado sobre este tema si cada quien se sentara y pensara críticamente cuántas veces me he lavado las manos el día de hoy. Probablemente no llegue a 4 o a 5, porque tenemos fijo en nuestra mentalidad de que me lavo las manos al comer y al salir del baño. O solo cuando las vemos sucias físicamente. O si lo veo sucia, exactamente. Claro. Pero en estos momentos, y tenemos suficiente evidencia, como usted bien ha dicho, que una de las principales medidas para reducir el riesgo de infecciones y la transmisión de infecciones, no solo a nivel de los hospitales y las unidades de salud, en las escuelas, en el hogar, donde sea, en el sector público, es el lavado de manos. ¿Por qué en el caso es tan específico? Porque el jabón tiene un efecto lítico, destruye la membrana del virus, que es esencialmente grasa. Entonces, la exposición al jabón, a un lavado apropiado, mucha espuma, por lo menos esos 20 segundos, no pasarlo por el agua e irme, va a tener una barrera de protección de que yo pueda haberme contaminado por tocar una superficie, porque me puse la mano en la nariz, un pañuelo para limpiarme. Y encima de eso es no tocarse la cara, porque el virus entra por la nariz, por la boca, por los ojos. Si yo tengo infectada la mano, me toco la cara, me infecto. En Corea usaron una metodología tan sencilla que es increíble, no bastante bien. Mire, si yo uso mi mano dominante en la mano derecha, con esta escribo, con esta hago todo, con esto agarro la puerta y con esto jalo todo. El consejo que le dieron a la población fue, si usted necesita usar su mano, use la mano que no es la dominante, porque es la que tiene menos frecuencia tengo que tocarme la cara. Entonces, si yo agarro la puerta con mi mano izquierda, hay menos posibilidad que me voy a contaminar la cara
voy a contaminar. Que la agarra con la derecha. Qué buen consejo. Es realmente algo interesante. Yo creo que sacamos algunas cosas en limpio, a lavarse las manos, a utilizar la mano que no es dominante para abrir puertas o para tocar superficies. Y bueno, con esto vamos a minimizar los riesgos. Queremos agradecerle muchísimo, doctora Watson. Ha sido un placer, como siempre, conversar con usted y recibir sus consejos. Gracias una vez más. El placer ha sido mío. Es un privilegio volverla a ver. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Las plantas necesitan mucho trabajo, pero ahora en lo que estoy dedicada es a despejar este tubo de riego por goteo, que seguramente el jardinero lo dejó tapado la última vez que vino. Así es que hemos despejado ya este tubo de aquí, y ahora me toca seguir despejando y también quitando las malas hierbas que se van metiendo desde el césped. Otra cosa en la que estoy empeñada durísimo ahora es en quitar un poco del trébol, porque me doy cuenta que el trébol le gana espacios al llano. Entonces, bueno, esto es un trabajo de muchísima dedicación. No tengo las herramientas adecuadas, pero tengo que sacar de raíz los pedazos, las raíces de trébol, para impedir que éstas sigan ganando el espacio al quicuyo, que es lo que tengo en este, que es un jardín de ¿cuánto será? De 3 metros por 3 más o menos, no más. Pero me sirve mucho porque en estos días difíciles de aislamiento, me he pasado la mayor parte del tiempo sola. Creo que la jardinería es una gran ayuda. Somos Equi. Juntos saldremos adelante. Es momento de unirnos sin importar a lo que nos enfrentemos. Los ecuatorianos sabemos luchar y pese a cualquier adversidad, siempre encontramos una solución. No vamos a rendirnos ni perderemos la esperanza. Somos Equi y hoy más que nunca estamos comprometidos con Ecuador. Juntos vamos a superarlo. En el día tocamos todo y estamos expuestos a que nos toque alguna enfermedad. Por eso tienes que lavarte las manos con agua y jabón constantemente para evitar el contagio. Tienes que llevar un gel antibacterial donde vayas para que no tengas que preocuparte del COVID-19. Tienes que prevenir para que no tengas que preocuparte. Hemos escuchado el testimonio de algunos médicos, de algunos especialistas en el área de la salud que nos dicen cómo va el mundo, pero el mundo tiene que seguir y por eso nosotros en nuestro segmento cultural queremos hacerle un homenaje a un extraordinario escritor. Se trata de Milan Kundera, un novelista checo que el pasado 1 de abril cumplió sus 91 años y él dice lo siguiente: el hombre atraviesa el presente con los ojos vendados. Solo puede intuir y adivinar lo que de verdad está viviendo y después, cuando le quitan la venda de los ojos, puede mirar al pasado y comprobar qué es lo que ha vivido y cuál era su sentido. El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Milan Kundera es uno de esos escritores que cuando uno comienza a leerlos simplemente no puede parar. Y es que sus libros, considerados por algunos como ensayos novelados, establecen un continuo y animado diálogo con el lector que no termina cuando se ha leído todas sus páginas, ni cuando se ha cerrado el libro, ni nunca. Las historias de Kundera han marcado a toda una generación y han moldeado la forma en que ésta percibe el mundo. De
desde la broma de 1967 hasta la ignorancia de 2000, pasando por la insoportable levedad del ser de 1984 y la inmortalidad del año 1988. Este checo crítico del comunismo ha sido un guía invaluable para nuestro paso por el mundo. El pasado 1 de abril, el novelista cumplió 91 años. Por ese motivo, recordamos algunos pasajes de sus novelas que nos apasionan de sobremanera. El ansia de orden pretende convertir al mundo de los hombres en el reino de lo inorgánico, en el que todo marcha, funciona, sometido a un orden suprapersonal. El ansia de orden es al mismo tiempo ansia de muerte, porque la vida es una permanente alteración del orden. La despedida. Nunca sabremos por qué irritamos a la gente, qué es lo que nos hace simpáticos, qué es lo que nos hace ridículos. Nuestra propia imagen es nuestro mayor misterio. Lo que había entre ellos no era amor, era inmortalidad. Feliz cumpleaños, querido Milán Kundera. El segmento cultural llegó a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hidalgo e Hidalgo Constructores. Crea, edifica y construye. Kilómetros y kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país. Obras de riego, drenaje y control de inundaciones. Industria de la construcción. Saneamiento ambiental y agroindustria. Hidalgo e Hidalgo Constructores. Contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Es hora de revalorizar lo que tenemos, de detenernos y mirar con el corazón lo que hemos hecho y pensar hacia dónde nos llevará lo que haremos a partir de hoy. Nos sobrepondremos de este duro momento, comprometidos con el mañana de todos, por las risas, por los héroes, por los abrazos, por los niños, por nuestros abuelos, por nosotros mismos. Por eso, Banco Pichincha ha realizado una donación de $10 millones para insumos médicos en las regiones que más se necesitan en todo el país. Contigo tenemos un acuerdo: seguir actuando para seguir aportando. Banco Pichincha, en confianza. Hemos llegado al final de este programa, como decía, el primero que lo hemos hecho a través del Zoom. Quiero agradecer a Eduardo Mendoza, a Roberto Jiménez, a Gabriela Corrales y también a Liliana Kish, parte de nuestro equipo, que están haciendo esto posible desde cada una de sus casas. Están grabando lo que hemos dicho en estas entrevistas, tratando de que salga con la mejor calidad técnica, que indudablemente no será igual que hacerlo en vivo y en directo. Pero tenemos que aprender a superarnos, a tratar de encontrar caminos para desarrollar actividades a las que estábamos acostumbrados y a veces no prestábamos atención, lo favorecidos que éramos con esas posibilidades de vernos todos, de abrazarnos, de intercambiar opiniones sin necesidad de la mediación de máquinas o de implementos. Sin embargo, las circunstancias nos obligan. Quiero enviar un mensaje de optimismo a todas las personas que nos están viendo, agradecer a nuestros auspiciantes porque mantienen el apoyo a este programa que está casi 22 años al aire, y decirles que también estamos muy activos en redes sociales. Ustedes las encontrarán en la pantalla con caracteres para que nos sigan a través de Facebook, de Twitter, de Instagram,
también a los míos personales. Gracias y espero estar con ustedes la próxima semana. Buena salud.